Gracias por dejarnos entrar hasta tu casa el día de hoy, donde juntos queremos ministrar al Señor. Queremos adorar al Señor, pero también que sea un tiempo para aprender de lo que la palabra del Señor nos habla del Espíritu Santo de las Escrituras. Antes te invitamos a este tiempo de adoración y que prepares tu casa, que sea un ámbito propicio para que todos seamos edificados. Jesús cambió mi vida, cantaré. Aleluya. Aleluya.
Jesús fui perdonado. Aleluya, cantamos aleluya. 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 Gloria a Cristo. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Y en Joel 2:28, 29 dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos e hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. A la luz de los pasajes que leía mi esposa, hoy queremos seguir compartiendo acerca de qué nos revelan las Escrituras del Espíritu Santo, cómo la palabra del Señor nos enseña, que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, cómo Él opera en la vida del creyente, cómo se mueve en la vida de su iglesia. Y podemos aprender a la luz de Génesis capítulo 1, de que el Espíritu Santo se movía desde el principio. Y dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 identifica, y la tierra estaba desordenada y vacía, habla de la condición que estaba la tierra, pero dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver desde Génesis que la primera incursión, la primera actividad del Espíritu Santo que podemos ver está registrada en Génesis, donde aparece no solamente como alguien que está observando, sino como el Espíritu de Dios generando vida, queriendo crear vida en medio del desorden, en medio del caos, en medio de la oscuridad que imperaba en la tierra. Cuando dice la palabra que el Espíritu se movía sobre las aguas, lo que nos está diciendo es una presencia activa que va a preparar el escenario para cuando Dios, por medio de su palabra, empieza a crear las cosas. Y desde ahí, esto nos enseña que el Espíritu Santo es eterno, es divino y digno de toda honra. También podemos ver más adelante en las Escrituras cómo la promesa del Espíritu Santo fue revelada por sus profetas. Y haciendo alusión al pasaje que leía mi esposa de Joel 2:28, nos dice de que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Antes de esa promesa, o en el Antiguo Pacto, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo venía sobre hombres, vino sobre Sansón y tenía una fuerza extraordinaria con un objetivo para liberar al pueblo de Israel. Luego vemos cómo el Espíritu Santo obró en la vida de Gedeón para librar al pueblo, cómo también el Espíritu Santo estaba sobre la vida de David para gobernar al pueblo de Israel. Vemos acciones donde el Espíritu Santo venía sobre una persona. Pero en Joel 2:28, el Señor hace una promesa donde dice que va a derramar su Espíritu sobre toda carne y empieza a hablar de los hijos, de los ancianos, empieza a hablar de jóvenes, empieza a hablar de que iba a ser derramado sobre toda carne, es decir, no iba a haber restricción social, económica o edad o sexo. Iba el Espíritu Santo a ser derramado sobre toda aquella persona que confesara a Jesucristo como Señor y Salvador, como bien lo vemos en Hechos capítulo 2. Pero también vemos siendo anunciado por los profetas en Ezequiel 36, cuando habla, no solamente va a ser derramado, sino lo que va a operar en la vida del creyente. Y dice Ezequiel 36, en el verso 26, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu, y pondré espíritu nuevo entre vosotros.
Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, en mayúscula, hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos. Está hablando de que el Señor iba a morar en la vida del creyente. En el corazón del creyente iba a morar el Espíritu Santo. Ya ahí vemos esas promesas que luego se declaran y las vemos cumplidas en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pero también lo otro que podemos ver de lo que nos revelan las Escrituras es cuando Jesucristo va a declarar esa promesa para sus discípulos. Y lo podemos ver en Juan 14, en el verso 16 al 18, cuando dice, y yo rogaré al Padre, hablándole a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Marca con claridad la intercesión de Jesús ante el Padre. Y dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es Jesús intercediendo, dándole una afirmación a sus discípulos. Recordemos, ellos iban a quedar solos. Jesús iba a partir después de su tiempo de su pasión y resurrección, como también lo vemos en Hechos capítulo 1, cuando Él asciende a los cielos. Pero Él está anticipando en medio de un contexto de que ellos no van a quedar solos, que va a haber otro consolador, el Espíritu Santo, obrando en la vida de ellos como discípulos. Y a la luz de esto, lo que nosotros podemos ver es a ese Espíritu Santo que consuela, que ese paracleto que está caminando día con día con el creyente. Habla del Espíritu de verdad, y Jesús dijo también que el Espíritu Santo nos revelaría todas las cosas, nos llevaría a toda verdad. Pero también vemos cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo. En el verso 14 de Juan 16 dice, Él me va a glorificar, tomará de lo mío y lo va a hacer saber. Les va a comunicar la misma esencia, la palabra. No es un mensaje, el Espíritu Santo no iba a traer un mensaje independiente o diferente de lo que Jesús había establecido en la vida de sus discípulos. Pero también vemos que el Espíritu Santo va a capacitar al creyente para toda misión. Y eso lo vemos en Hechos 1:8, cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vemos acciones muy claras, como las Escrituras nos revelan la presencia del Espíritu Santo más allá, y lo hemos dicho, no es una fuerza, no es un poder, aunque tiene poder. Hemos hablado que el Espíritu Santo es una persona activa en la vida de la iglesia, en la vida de todo creyente, en el pasar de la vida. Y habla Efesios 5:18, que su llenura debe influir continuamente en nuestra vida. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En resumen, podemos ver al Espíritu Santo morando en la vida del creyente, en una vida activa, en una vida donde Él quiere llenarlo todo, nos quiere llevar a toda verdad, nos quiere ayudar cada día a cómo nosotros podemos cumplir con su misión en la tierra, cómo podemos llevar a cabo su voluntad, cómo nos forma, cómo poder ser creyente, cómo poder tener un matrimonio guiado por la presencia del Señor, cómo como familia podemos nosotros ser familias que escuchen más del Espíritu Santo y que juntos también podamos obedecer a su voluntad y a su palabra. El Espíritu Santo es una persona y está morando en nosotros, y qué importante es que nosotros le demos el lugar que Él se merece, el lugar que Él debe ocupar en nuestra vida para agradarlo a Él. Queremos tomar este tiempo dentro de este momento que hemos estado reflexionando en la palabra de Dios, también para compartir la Santa Cena del Señor. La palabra habla de que también la mesa es una mesa de comunión.
con el Señor y una mesa de comunión también unos con otros. Y ahí desde tu casa yo quiero invitarte a que puedas presentar los elementos de la cena al Señor para darlos e impartirlos a tu esposa, a tus hijos. Pero hay una palabra que el Señor le dijo a sus discípulos en Lucas 22, en el verso 15, le dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Era ese deseo del Señor, había un anhelo de estar en la mesa con ellos. Y piensa por un momento, porque ahí en tu casa, en nuestro hogar, el Señor esté presente. Hay un deseo del Señor de compartir la mesa, una mesa de comunión unos con otros. Así que te quiero pedir que podamos orar juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo donde compartimos el vino y el pan. Gracias porque en tu deseo es poder compartir con nosotros, tener un tiempo donde estamos en familia, compartiendo el vino y el pan que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estar juntos en casa y ministrar tu presencia, ministrar la vida del Espíritu aquí en nuestro hogar. Bendice cada hogar en esta hora, Señor. Trae sanidad, trae restauración, trae paz, trae descanso. Y que tu Espíritu Santo, Señor, cree vida en medio de cada hogar el día de hoy. Traiga esa revelación de la persona del Espíritu Santo en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Puedes tomar el pan y el vino y servirlo a tu casa. Muchas gracias. Ha sido un tiempo de mucha bendición donde hemos compartido la palabra del Señor. Te pedimos que compartas este link y muchas bendiciones.